delegado del señor presidente de la Junta de Política Monetaria. Ese es su cargo muy merecido actualmente y estamos muy contentos de tenerlo acá. Francamente, Marcos es el diseñador de esta estratagema, en el buen sentido de la palabra. Nos explicará. Los efectos estarán a cargo del análisis del exministro René Ortiz y del actual asambleísta muy enterado en materia económica, César Ron, empresario colateralmente en su actividad profesional. Queremos nosotros, señoras y señores, privilegiar la presencia del asambleísta Ron. Él tiene a las 9 de la mañana que estar presente en la asamblea. Sin embargo, el economista Marcos López tendrá la bondad de explicarle a la ciudadanía que nos escucha cuáles fueron los méritos que ustedes reunieron antes del informe procedente del Fondo Monetario y del Banco Mundial, antes de un informe complementario, para que hayan, digamos, no colapsado, por el contrario, se hayan agilitado entregas importantes que llegarán a $1.500 millones que vendrán a nuestro país en aproximadamente 6 semanas. Y la pregunta es como para que nos entienda todo el mundo. ¿Qué méritos hicimos, Marcos? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Qué gusto estar acá en el estudio. Muchísimas gracias a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Siempre hemos hecho nuestras pláticas a través de la línea telefónica. Así es. Yo le vi sospechosamente viniendo a Quito a cada momento. Parece que ha habido aquí ocupación para Marcos Leo. Sí. Lo apreciamos mucho y a su trabajo siempre lo ponderamos, Marcos. Muchas gracias, Gonzalo. Mire, el tema de ir al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales, simplemente pues uno no llega como un enfermo que dice, oiga, estos son mis síntomas y le doy la receta. Uno al Fondo Monetario Internacional va con un plan y ese es el plan Prosperidad. En ese plan Prosperidad, uno de los fundamentos que tiene ese plan Prosperidad es buscar nuevamente los equilibrios fiscales y buscar la autonomía del Banco Central del Ecuador. Evidentemente, ¿por qué hay que ir a buscar los equilibrios fiscales? El economista Eizaguirre fue ministro de Hacienda del presidente Lagos y no ha sido pues el presidente de más derecha que podamos ver de Chile, sino más bien el presidente que más tiró hacia la izquierda en Chile. Sin embargo, el ministro Eizaguirre decía que la responsabilidad fiscal no es ni de derechas ni de izquierda. Es una responsabilidad social porque la irresponsabilidad fiscal la termina pagando siempre el que menos tiene. Vivimos 10 años de irresponsabilidad fiscal. Vivimos 10 años en la que se rompieron todas las reglas macrofiscales e inclusive se rompió todo el sentido común desde el punto de vista de economía, como por ejemplo haberle metido la mano al Banco Central y habérsele llevado $10.000 millones y haberle dejado papelitos allí, 7.000 millones en papelitos, y lo otro fueron descapitalizaciones descaradas diciendo que un bono de 1.250 millones valía cero, o regalándoselo graciosamente el Banco del Pacífico a la CFN. Es cierto que va de un lado para otro, pero eso tuvo toda una cantidad de efectos colaterales. Entonces el Banco Central fue atacado inmisericordiamente. Gracias a que había una autonomía y a que había una fortaleza jurídica para los directores del Banco Central. Yo tuve el privilegio de ser director, fui parte del último directorio autónomo del Banco Central. No permitimos que, a pesar de todo lo que nos dijo el presidente Correa y todo lo que intentó el presidente Correa en lo personal con nosotros, que toque un centavo de la reserva.
si ustedes ven el balance de noviembre del 2018, que es el último mes en el que yo ya salgo del directorio y era el último director de ese directorio autónomo, por cada dólar que está depositado en el Banco Central del Ecuador, en esa época más o menos 6.500 millones de dólares, había $1 de reserva internacional de libre disponibilidad. Y la libre disponibilidad no es libre disponibilidad del gobierno, es que eso es lo que jamás entendió Correa. Cuando yo le dije que estaba mal lo que estaba haciendo, tuvo la gentileza de decir que lo que yo decía era una bestialidad. Que el Banco Central es como cualquier banco comercial. Que ¿por qué financiamos nosotros al exterior? Equivocación. La banca comercial sí está para crear dinero. El Banco Central del Ecuador no está para crear dinero en base a asientos contables. Y eso es lo que hizo Correa durante esos 10 años. Creó 7.000 millones de dólares contablemente. Y ese es el problema que tiene hoy el Banco Central. En el 2008 nadie hablaba del Banco Central. Todo el mundo decía, tiene que desaparecer, está por gusto, no se necesita dolarización. ¿Cuáles fueron las autoridades que se doblegaron ante el gritón Rafael Correa? Bueno, fueron ya todos. Ya me imagino cómo era ahí cómo debe haber sido en el Banco Central. Todos los ministros. En las sesiones del pleno de. Todos los ministros que después formaron ese directorio, y luego cuando desaparece el directorio del Banco Central, los que van a la Junta, a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que son obsecuentes a cualquier decisión que tomaba el expresidente de la República, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos son los culpables de haber llevado el Banco Central a la situación en la que está hoy. Si tuviéramos hoy, ahora, hay que guardar las proporciones, ¿no? En el año 2008, el presupuesto general del Estado era 16.000 millones. Claro. ¿No? Con una reserva de 6.500. Uh-huh. La economista María Elsa Viteri decía que ella había sido la mejor ministra de Economía de todas las épocas, porque ella tuvo petróleo de $29 y soportó la crisis. Y le doy toda la razón. Diciembre del 2008 el petróleo estuvo a $29 y más o menos en promedio habríamos estado en $30 hasta junio del año 2009. Pero lo que se olvida de decir la economista María Elsa Viteri es que habían 6.500 millones de dólares depositados en el Banco Central y que el Banco Central tenía 6.500 millones de reserva y que ella giró 4.000 millones de dólares. Es decir, giró el 25% del presupuesto. Y el Banco Central pudo honrar con toda facilidad ese dinero a sus propietarios, a sus legítimos propietarios, ¿verdad? Eso no lo puede hacer hoy el Banco Central y lo hemos comenzado a corregir desde el 2018. ¿Okay? Entonces ya hoy hay una ley que prohíbe que el Banco Central le preste directamente al Estado. El economista Correa pues era fanático de ponerle un ropaje social a todo, ¿no? Sí. Entonces decía, vamos a financiar la banca pública para que la banca pública empuje la producción en el país, y le entregaba dinero el Banco Central a la banca pública. ¿Y qué hacía la banca pública? Se daba la vuelta y compraba bonos del Estado y seguía financiando el gasto público y nunca financió la producción. ¿Okay? Eso también está prohibido hoy por ley, ¿no? En eso yo creo, y aprovecho que está aquí el asambleísta César Ron para felicitarles y decirles, oye, esa es una decisión en el sentido correcto en el que tenemos que llevar la economía. Entonces, todas estas cosas son las que hemos hecho economía bien, institucionalizada, ¿no? Claro, y hemos ido corrigiendo. Antes se daba un préstamo, la reserva subía y se caía enseguida porque la utilizaban para gasto público. Hoy la reserva tiene una tendencia distinta. Hoy la reserva internacional se está manteniendo. Ya no vemos esas caídas bruscas después de cada crédito que se recibe. Entonces, estamos cambiando la tendencia de la reserva internacional. Ahora, llegar a niveles que sean saludables de reserva nos va a tomar por lo menos hasta el 2026 o 2027 en el que cumpliremos una meta como esa. Porque evidentemente, mientras tengamos déficit, el déficit versus la reserva, ¿qué es lo que hace? Es como un tanque de agua que yo quiero mantener el nivel, pero la salida es de 6 pulgadas y la entrada es de 5 pulgadas. Claro. Para poder mantener el nivel, ¿qué hago? Le pongo una manguerita de 1 pulgada que se llama deuda. Entonces, tengo que seguirme endeudando para mantener el nivel.
Cuando cierra el déficit y ya los 2 tubos son de 6 pulgadas, entonces puedo cerrar recién la manguera de la deuda. Pero para empezar a pagar deuda, tengo que subir pues, el tubo de los ingresos a 7 pulgadas. Entonces, en ese momento voy a comenzar a pagar deuda. ¿Y qué es lo que tiene el Banco Central fundamentalmente? Bonos del Estado, ¿no? Alrededor de 3.500 millones de dólares en bonos del Estado, más esos 2.300 millones de esa malhadada dación en pago que se hizo con acciones totalmente fuera de toda lógica, ¿no? Entonces, René Ortiz, primeros comentarios. ¿Usted cree que Richard Martínez está, digamos, ponderando logros que han sido reencausados, todo lo que usted quiera, pero no es para pavonearse como que las entidades, especialmente los multilaterales, están felizotes con nuestra situación? Yo creo que la institucionalidad económica ecuatoriana le debe todavía a los organismos de desarrollo muchísimos avances más enérgicos, si cabe el término, más radicales, para evitar estos escenarios que duele la cabeza cuando recordamos esos días. El ministro de Economía está celebrando cosas que valen la pena celebrar, o nos debe todavía, digamos, ¿qué tipo de recomendaciones nos debe todavía el señor ministro Richard Martínez, que ayer se mostraba felizazo con lo alcanzado hasta este momento? Sí, falta mucho todavía por hacer. Ya. El acuerdo con el fondo es reciente. Sí. Y pero ¿está escribiendo con buena letra? Está escribiendo con buena letra, porque a la final él es el responsable de que nosotros cumplamos. Quiero decir, nosotros como país. Porque la mínima señal de incumplimiento se acaba. Aquí no hay tolerancia, porque a pesar de ser una carta de intención, que es la intención gubernamental de poner la casa en orden, el momento en que empezamos a fallar, entonces simplemente se derrumba todo el proceso de la primera parte, que en mi entender, en mi mejor entender, es la reinstitucionalización del Ecuador. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Ecuador falta mucho, le decía. Y también hay una enorme responsabilidad que recae sobre la Asamblea Legislativa. Enorme responsabilidad. Pero no conviene al triunfalismo, digamos, de alguna manera. Puede darle ese carácter también. Puede darle ese carácter. No. Pero la esencia de esto es que, en mi opinión, tenemos que dar las señales internacionales correctas. Y en ellas, pues, también van los estilos. Entonces, el estilo del ministro es ponerle un ingrediente de mucho entusiasmo. Y claro, pero todo está pendiente. Y lo más importante de lo pendiente es la reforma económica. Y lo más importante de lo pendiente es la reforma laboral. Y en esos pendientes está el corazón de la reactivación económica. Porque no podemos nosotros arriesgar, mi estimado Gonzalo, y permítame antes agradecer por la invitación y saludar a mis distinguidos colegas en este panel, tanto a Marcos como a César, ¿no? Y decirle, nosotros como país estamos cambiando. Y claro, necesitamos todo el apoyo de todos. Por eso yo sí, y las cámaras hemos aplaudido con mucho entusiasmo lo del acuerdo nacional. Bueno, pues ese es un papel, dicen muchos. No. Ese es un papel que contiene muchas cosas. Pero pongámonos con la mano en el corazón. Vamos a crecer negativamente este año. Pero el siguiente también. Y también hay una perspectiva de que el siguiente también. Claro, mejorando las negatividades, pero seguimos negativos. Entonces, yo creo que las señales... Pero esta parte parece que tiene que explicarnos, porque la gente se queda allí sospechando de que como que usted no quiere que haya una alegría tan nítida como la que exhibe Richard Martínez. Usted dice, estamos mejorando, pero seguimos en negativo. ¿En negativo en qué? Le pregunta la gente. El crecimiento de la economía está programado para terminar este año
2019, creo que al 0,5%. Eso es un... Supongamos que las cosas que se hacen dentro de la Asamblea en lo que resta del año da las señales correctas de que vamos en el camino del cumplimiento del acuerdo con el fondo. Nosotros podemos terminar con algo menos que el 0,5%. ¿No? Quiero decir, mejor. ¿No? O sea, podemos inclusive aparecer con el 1 a final de año. Digo, aparecer. ¿Por qué? Porque las señales que se están dando en materia económica, que son críticas, y las que se van a dar en materia laboral, que son recríticas, entonces le damos una señal a la comunidad internacional de que aquí se está trabajando con seriedad. Pero el año siguiente, que estaba pronosticado, no solamente pronosticado por nuestro Banco Central de acá, sino también por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que también era malo, entra dentro de otro carril. Entonces, quiero decir con esto que los estimativos futuros pueden cambiar solo con las señales que salgan de aquí del Parlamento. El círculo quiero hacerle una infidencia. Sí, claro. En el Consejo de Cámaras, en la Cámara de Comercio de Quito, teníamos la visita del presidente de la Asamblea, el legislador Litardo. Y yo le dije, señor legislador, tenemos un problema grande con la Asamblea. La Asamblea tiene una credibilidad del 11%. Oiga, esa credibilidad es terrible. Comparta con sus amigos cada momento que sus colegas se quieran desviar, dígales, pero si solo tenemos 11%, hay que crecer para llegar a un 70% de credibilidad. ¿No? Esa es una tarea enorme del director de debates, del presidente de la Asamblea. Claro. Cada vez que se están desviando los congresistas, no se desvíen. Tenemos que recuperar credibilidad, porque el ciudadano común y corriente y las corporaciones no nos están creyendo el trabajo que estamos desarrollando. Entonces hay una responsabilidad y un reto enorme, le decía a él, de levantar esta credibilidad. Yeah. Entonces la legislatura nos va a tener que dar una respuesta real de levantar esa credibilidad. Litardo, ¿está preparado este momento que usted haya evidenciado como para que se entusiasme con conocimiento de causa, ejercitando balances nítidos de los logros, que las leyes, poquísimos empeños de legislación para componer todo esto se han realizado, pero lo ve preparado para constituirse en un arquitecto de nuevas institucionalidades o de modificaciones estratégicas que le sirvan al directorio del Banco Central o que le impidan al supuesto directorio del Banco Central, no sé si siga la misma práctica procedente de Frente Económico, del gobierno, no ceñidos a la técnica, no ceñidos a los cuidados especiales que debe revestir una instancia de mejoramiento de la economía. Vayan a entusiasmarse mucho y las cosas se descuiden en términos de cumplir con lo que usted sabe como empresario y parlamentario, muy conocedor del tema, por su partido, que tiene una alta responsabilidad y es quejoso y conocedor además del tema económico a fondo. El Partido Social Cristiano tiene que, a través de su banca, me refiero a su bancada, examinar lo que se está haciendo allí. Allí, ¿cuál es el calificativo que usted determinaría o la calificación que usted extendería a este gesto renovador que aparece en el Parlamento, pero solo de palabra? Porque el elenco en calidad legislativa no existe. Es un Congreso bastante quedado en materia económica de lo que nos consta a nosotros como periodistas. No sé qué opine usted, desde luego. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo especial a Marco y a René. Realmente la situación del país tenemos que analizarla desde el punto de vista económico hoy, la necesidad de restablecer la economía, la dinámica, el trabajo, el empleo.
partiendo de que tenemos gravísimos problemas. Primero, una deuda abultada que el presidente ha dicho que es de 75.000 millones. Segundo, que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Tercero, que no tenemos crecimiento económico producto de que recién estamos tomando las medidas para corregir el problema. Y en economía, los ajustes toman tiempo y los resultados también. Lo que no podemos es desmayar en una claridad de una política, de una ruta y de un rumbo que tiene que tener el país. ¿Producto de qué? De haber cambiado el modelo de desarrollo económico. Ecuatorianos, el modelo de desarrollo económico utilizado por casi 12 años de la Revolución Ciudadana colapsó. La expansión del gasto corriente colapsó. El crecimiento de la burocracia desmedida en el Estado colapsó. El modelo de gratuidad en la educación, en la salud, en la seguridad social colapsó. Y entonces tenemos casa adentro, por ejemplo, que no hay ahorro interno, que el Seguro Social ecuatoriano está quebrado, que hay que hacer una reingeniería para rescatar la seguridad social, que es el ahorro interno de la nación, lo más importante para el desarrollo, y que después de 20 años de buenas o malas decisiones, pero en este caso muy malas, podemos comparar. Cuando en la constituyente del año 98 se decidió no ir por un sistema mixto igual al chileno, sino que sea únicamente estatal. Resulta que después de 20 años el sistema chileno de seguridad social tiene más de 180.000 millones de dólares acumulados, plata para el desarrollo, plata para los proyectos de inversión, plata para generar trabajo, inversiones en otros países porque tienen tanta plata que tienen que invertir en Perú, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. Y en el Ecuador, después de 20 años, el Seguro Social está quebrado. ¿Producto de qué? Del desgobierno, del abuso del poder, de no manejar la economía con tecnicidad, sino únicamente, como usted dice, al braveo. Y aquí al braveo no se pueden seguir haciendo las cosas. Al braveo se metió la mano y se sacó la plata de la reserva del país. Reserva que no es del gobierno, pues. Reserva que es de los bancos, que sirve para el encaje bancario, reserva que protege la plata de los cuentaahorristas, de los depositantes de las instituciones financieras del país, plata de los consejos provinciales, plata de los municipios, plata del Seguro Social. Esa es la realidad. ¿Qué le pasó? Entonces, con este marco y este antecedente, hoy pues nos encontramos con un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la producción y el empleo. Hoy. Este nuevo modelo empieza pues a ajustarse después de que el gobierno del presidente Moreno finalmente abre los ojos, ¿no? Después de un año de gobierno, abre los ojos en su segundo año y dice, no podemos seguir así, hay que arreglar la economía. Y como el Ecuador se demoró como país en tomar las medidas y las decisiones, no le quedó más que ir al Fondo Monetario Internacional para que nos ayude a arreglar la economía, el desajuste, el desafuero, y a través de un acuerdo, ¿no?, podamos ir poniendo en orden la casa adentro. Hoy, que nadie quería hablar del Fondo Monetario, porque en el Ecuador era un pecado poder hablar del Fondo Monetario. Claro. Un poco más del que hablaba del Fondo Monetario o ir a un acuerdo con el fondo, era un vendepatria, pues, ¿no es cierto? Ese era, no. Y peor en el gobierno de la Revolución, pues, ¿no? Al paredón era eso, ¿no? A la cárcel, vendepatria, ¿no? Resulta que el Fondo Monetario se convierte en la tabla de salvación del Ecuador. Pero hay que hacer los deberes, pues, Gonzalo. Claro. Hay que achicar el tamaño del Estado, hay que gastar con racionalidad, tenemos que ir achicando el déficit fiscal, porque el Ecuador no solo tiene un problema en la economía, sino que tiene un déficit fiscal y tiene que tener, lo más importante, disciplina fiscal. Pero esa reserva que Marco hablaba de 1 a 1 en el 2008, ¿no? Hoy no es pues 1 a 1, yo no quiero decir cuánto es porque no quiero asustar más a los ecuatorianos, ¿no? Hay que ir construyendo. Y él hablaba de que para el año 26 o 27, es decir, después de 6 o 7 años, podemos recuperar esa estabilidad, ese a 1 o ese cercano 1 a 1, que es lo que se debe tener en economía. Entonces, ¿qué significa? Que si bien no vamos a tener crecimiento económico, ya enrumbamos al país para empezar a crecer
un medio punto, 1, hasta llegar a tener crecimientos, porque el Ecuador tiene que recuperar su economía después de varios años para tener crecimientos del 5, 6, 7% sobre el Producto Interno Bruto que nos permita salir adelante. Entonces, lo que decía René, señales de confianza. ¿Cómo va a venir la inversión al país si no había arbitraje internacional? Hoy en la ley económica hay arbitraje internacional. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa dirección para generar confianza en el inversionista. ¿Cómo vamos a hacer en el Ecuador cuando tenemos una rigidez laboral que no permite pensar en nuevas formas de contratos? No puede ser pues que nosotros mismos, los ecuatorianos, nos tiremos la puerta en las narices. Hay que buscar todos los mecanismos modernos de nueva contratación para generar trabajo. ¿Cómo vamos a decirles a los jóvenes, a los innovadores, ¿no es cierto? A estos jóvenes que no están hechos para estar en una horma, pues ellos no están dentro de la disciplina y la rigidez de un sistema, que no pueden innovar, que no pueden emprender, que si emprenden una empresa de lo que sea, de chocolates o de caramelos, de computadoras, tiene que tener una rigidez tal que tiene que cargar con todo este elenco que le va a ayudar a trabajar? ¿Por qué no podemos ir pues al trabajo hora hombre? ¿Por qué no tenemos que ir a estas cosas diferentes que generen trabajo? Porque es mejor tener trabajo 3 o 4 horas a no tener trabajo. Eso tenemos que ver en el Ecuador. De estas cosas tenemos que hablar. Okay. Si no hay una reforma laboral bien hecha, justa, equitativa, y no estoy hablando de conculcar los derechos de los trabajadores, mucho cuidado, ¿eh? Yo defiendo los derechos de los trabajadores, pero también defiendo de cómo debemos generar nuevas plazas de trabajo, nuevas formas de trabajo, cómo hacemos para que esos jóvenes tengan trabajo, y tenemos que innovar y tenemos que cambiar. Así es que vamos a esperar cómo viene pues finalmente el proyecto de la Ley Económica 2, que tiene que corregir cosas de la 1, pero que tiene que generar pues estos mecanismos de tranquilidad, de inversión, de confianza, para que el Ecuador pueda despegar. De eso se trata, que el Ecuador pueda despegar. Hicimos bien el trabajo del primer tomo. Ahora viene el segundo. Ojalá Marcos López nos haga conocer qué hicimos en el primer tomo de bien. O sea, estas tareas inconclusas o los deberes que tenemos que complementar. En la primera fase, no ha generado la primera fase una desmesura de reacciones, tanto del señor presidente de la República, que tiene buenas intenciones, pero no así conocimientos impresionantemente gravitantes para el desarrollo de este programa, en donde hemos merecido algunos premios. Y los premios estos que aparecen en estos últimos días o en estas últimas horas entusiasman en desmesura también al señor ministro de Economía. Ya nos llega tanto, ya vienen estos apoyos y todo lo demás. Marcos, ¿qué hicimos de bueno? Pero los retos que alude el señor asambleísta, me parece que en el segundo tomo se los tiene que hacer con más que entusiasmo, ahí sí con una técnica especial, sí, con conocimiento de causa, con criterios institucionales válidos y que tengan una durabilidad en el tiempo, porque ahí nos van a creer los organismos multilaterales para seguirnos apoyando. Ahí está el reto, Marcos. Bueno, quisiera referirme brevemente a dos cosas. Uno, la alegría del ministro de Finanzas y la alegría del presidente de la República. Cuando a usted le dicen que usted está sano, que está en perfectas condiciones de salud, ¿verdad? Y de repente comienza a escarbar un poquito y le hacen los exámenes y se encuentra con que tiene cáncer, usted se asusta, ¿verdad? Pero luego van avanzando y va tomando usted ciertas medidas y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Ya no se va a morir. Ya tenemos confianza en que usted puede salir adelante. Vamos a hacer un tratamiento y usted, o sea,
yo creo que tenemos razón porque queremos a nuestro país, porque amamos el país. Tenemos razones para estar contentos de saber que ese enfermo que iba rumbo a la muerte, si seguíamos, como bien lo dice César, si seguíamos en el mismo modelo económico, que iba rumbo para la muerte, rumbo para el descalabro, rumbo para una crisis nunca vista, tenemos razones para de alguna manera estar alegres. Pero no con eso quiere decir que estamos en una fiesta. Estamos preocupados. Estamos preocupados permanentemente y todos los días. Estamos preocupados de cumplir con un programa que nosotros lo pusimos, ¿verdad? Ahora, hay razones para estar un poco más tranquilos, por supuesto. De un déficit de enero a mayo, por ejemplo, el déficit primario el superávit primario en el 2018 era 562 millones. Este año son 678 millones de dólares. Estamos viendo que más o menos se han ahorrado 219 millones de dólares en subsidios. Es decir, las medidas de los subsidios han ido dando la respuesta que nosotros esperábamos. Es decir, si usted le va aplicando la medicina a este enfermo con cáncer y usted ve que va respondiendo bien, entonces dice, bueno, hay razones para tener más esperanza. El otro tema, mire, acá tengo un recuerdo de diario del 10 de enero del 2018. 10 de enero del 2018, yo digo claramente, Ecuador se escribe con las mismas palabras de acuerdo, ahí está la solución, en el nombre del país. Hace falta un gran acuerdo. Esto lo digo en el 2018. Y en el 2018 también digo, mire, necesitamos trabajar en la competitividad del país, el reperfilamiento de la deuda, buscar un equilibrio fiscal y autonomía del Banco Central. Es decir, no lo digo ahora y puedo mostrarle artículos de hace 10 años en los que digo exactamente lo mismo, y más, 10 y más años. Entonces, esas son las cosas que hemos hecho bien. O sea, ha funcionado el tema de los subsidios, está funcionando el tema del control del gasto. Esperamos que entre esta semana y la próxima, no queremos anticipar ningún criterio, ya el mismo equipo del Fondo Monetario que ya hizo la primera revisión diga ya su opinión favorable al Ecuador y podamos tener todos estos otros desembolsos. Ahora, adicionalmente, Marcos, esta reducción de los servicios financieros, ¿cuán importante es para, digamos, los logros o desafíos que tenemos en lo macro, en lo inmensamente proporcional a estos ahorros que nos parecen de centavos, pero debe tener en el gran capital, en la gran transformación de estas metodologías, un impacto muy saludable para las economías, especialmente de los emprendedores y empresarios? Explíquenos esto. Efectivamente, ¿hacia dónde vemos? ¿Cuál es la visión que existe en el tema de la banca, en el tema del sistema financiero en general? Porque acá estamos acostumbrados a que cuando hablamos del sistema financiero hablamos de la banca. No, sistema financiero es banca, mercado de capitales y seguros. Todo eso es el área de servicios financieros, ¿verdad? Y todo eso es el sistema financiero, no solamente los bancos. Yeah. Pero ¿cuál es la visión? Llegar a tener un sistema, un ecosistema de pagos. Hacer que el pueblo ecuatoriano se vaya acostumbrando al manejo de la tecnología, al manejo del celular. ¿Ya qué ganamos con eso? ¿Qué se gana con eso? Primero, rapidez en la transacción, ¿verdad? El dinero que yo lo tengo, una vez que compro algo, inmediatamente pasa de mi cuenta a la suya. Yo no tengo que esperar ni 24 ni 48 horas para que mi dinero pase de mi poder a su poder. Es decir, hay prácticamente un pago contra entrega que se llamaría en el mercado de capitales. Usted me entrega el cono de helado y yo le pago. Usted me hace la carrera de taxi y mi dinero va inmediatamente a su cuenta. Además, ¿eso qué nos evita? Nos evita el manejo del efectivo. El efectivo, mantener el dólar cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque cada vez que importamos tenemos que pagar el transporte, tenemos que pagar el seguro de eso y luego tenemos que pagar el transporte interno, ¿no? Porque internamente hay que, además porque no tenemos el señoreaje de esa moneda,
¿verdad? Entonces, hay que pagarla, ¿no? Entonces, claro, entonces todos esos costos nos evitamos mientras menos usemos dinero. Y además, hay mayor velocidad en la transaccionalidad. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar ir hacia ese ecosistema de pago, como en otros lados. Usted se acerca al puesto donde venden un cono de helado y usted se encuentra con un código QR. Allí usted acerca su teléfono y dice, fue $1, usted paga en el dólar y le muestra, ya pagué. ¿Verdad? Hacia eso tenemos que llevar. Aquí se hablaba del tema de acuerdos, ¿ok? Pero yo quisiera hacer dos reflexiones en los ecuatorianos, en todos los ecuatorianos. Uno, no seamos tan pesimistas. En el Ecuador, yo creo que en ningún país como en el Ecuador hay tantas formas de contestar cuando a uno le preguntan cómo estás. El ecuatoriano nunca está bien. Está más o menos, está ahí luchando, peleando viviendo por no ser soberbio, peleando. Nunca está bien. El gringo, cuando usted le pregunta cómo está, el gringo nunca está menos de fine, menos de bien. Los ecuatorianos, en cambio, nunca estamos más arriba de más o menos. Entonces, por Dios, levantemos la cabeza, porque de esta crisis no nos va a sacar ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni la CAF, ni el FLAR, ni ninguno de los organismos internacionales. Nos vamos a sacar nosotros los ecuatorianos. Y luego, hablar de un acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo con el acuerdo, mientras el acuerdo no me toque, ¿verdad? Entonces los trabajadores dicen, yo estoy de acuerdo con el acuerdo, pero primero vayan al de lado. Entonces van del empresario, yo estoy de acuerdo con el acuerdo, pero primero vayan del otro. Todos están de acuerdo, pero siempre y cuando el acuerdo empiece por acordar es ceder. Okay. Yo no he visto a las organizaciones laborales hacer una marcha por los desempleados, pues. Entonces aquí no es cuestión de estar ni con los empresarios ni con los trabajadores. Aquí es cuestión de estar con los millones de ecuatorianos que están sin empleo o que están en el subempleo. Para ellos tenemos que buscar la solución. Para los que están empleados ya está la solución. Hay el desahucio, hay la indemnización por despido, tiene las horas extras, tiene toda la protección. Okay. Pero un joven universitario que quiere trabajar desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche, no puede en este país. La fase legislativa, ¿en qué comprende este momento y de urge? Bueno, nosotros lo que tenemos del lado de lo que yo manejo, de lo que puedo dar cuenta mayormente, es sobre el tema de la ley de mercado de valores. Como les decía, tenemos que buscar un mercado de capitales distinto y un mercado de deuda. ¿Qué significa distinto? Eso? Porque mis oyentes no son expertos en esas materias. Los mercados financieros tienen dos tipos. El que se llama el mercado intermediado, que es la banca, en donde yo capto recursos y coloco. La responsabilidad está en el banquero. El banquero responde por la captación y responde de cobrar el crédito. Y el mercado desintermediado, que se llama, o mercado de capitales, es cuando una empresa hace una emisión de deuda, conocidas como bonos, títulos de obligaciones o bonos corporativos, y los inversionistas compran esos papeles y se encuentran en un mercado que se llama el mercado bursátil, o puede ser el mercado demostrador, que esto va a ser una novedad en la nueva ley. El mercado demostrador. Entonces allí se transa. Y eso va a permitir que ese crecimiento de ese mercado pueda bajar las tasas de interés y la producción se puede hacer a tasas más bajas. ¿Okay? Entonces hay que fortalecer ese tema. No hay información en el país. La mayor parte de las transacciones financieras se la hacen vía telefónica, se cierra, pero no se sabe la tasa, no se sabe el plazo, no se sabe el tipo de papel. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. No puede ser que nos hayan dejado una herencia de más de 30 tipos de bonos. En Estados Unidos usted compra un bono del Tesoro americano y usted sabe que es bono, ese es. O sea, es como un billete de $100. Usted sabe que es de $100, no es que se puede algo, no se puede esto. Aquí hay más de 30 tipos de bonos que nos dejaron de herencia. René Ortiz, lo que quiera decirnos al tenor de esto. Bueno, en el proceso es la voz de los empresarios. Estamos en el proceso de reajuste. Sin la menor duda, la industria extractiva, yo tengo que señalar esto. La industria extractiva juega el papel más importante. Este momento. Sin desconocer, sin quitar méritos a nadie, la industria extractiva, la legal,
la industrial, Ya. esta es la que juega el papel más importante en este momento para la reactivación. Y en ese contexto hemos visto señales claras y respuestas también. Es decir, el ministerio encargado del ramo, el ministro Pérez, ya ha firmado las cosas que ha tenido que firmar. Nos ha anunciado otras. Tal vez algunos quisieran ver un poco más de velocidad. Esa es cuestión de estilos, ¿no? Ya. Esto en hidrocarburos. Ahora en minería, pues evidentemente nosotros tenemos que alinearnos más con la legalidad, la seguridad jurídica, que es, en mi opinión, algo que es la bandera que está utilizando el presidente y la administración actual. La seguridad jurídica bandera de la seguridad y el jurídica. Orden ciudadano. Y el orden ciudadano. Entonces, Usted nos explica luego. está muy bien, gracias por la corrección, César. En la seguridad jurídica, nosotros tenemos que hacer que funcione también la institucionalidad. Entonces, no podemos esperar que después de que se ha producido un problema, por ejemplo, en el caso Girón, ¿no? Una compañía, un buen ejemplo. le estoy poniendo ese ejemplo porque esa compañía tiene sus derechos, tiene sus contratos, tiene todo en orden, paga sus impuestos, contrata gente, promueve más contratación de gente en los alrededores, todo eso ha hecho esto y ha invertido. Y ahí hay una inversión clarísima. Y de repente, un grupo de ciudadanos se opone. Se convierte en yaku y comienza la jodedera. Eso es lo que usted quiere referir. Estoy refiriéndome exactamente a eso. ¿Por qué? Porque el ministerio tuvo que empezar a litigar ante la Corte Constitucional de que lo que estaba haciendo era correcto. Y se fueron por el otro camino de la consulta y le acaban de hundir a ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que le espera al Ecuador, Gonzalo? Le espera un juicio. Será uno más internacional y vamos a tener, porque ese juicio está perdido. Está perdido, yo lo anticipo, como lo he anticipado en las ocasiones anteriores en las que el régimen anterior tuvo la desfachatez de dar por terminados algunos contratos, tuvo la desfachatez de decir que les vaya bonito si no quieren firmar esos contratos, todas esas cosas, esas fanfarronerías, nosotros tenemos que ponerlas de un lado. La reconstrucción de esta casa donde vivimos todos, tiene que hacérsela bien. Entonces, aquí vamos a tener que pedirles tranquilidad. Tranquilidad a todas aquellas personas que no están de acuerdo. ¿Para qué? Para, a través de los mecanismos del diálogo, ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la industria extractiva es el único mecanismo mediante el cual el gobierno va a tener ingresos precisamente para ir satisfaciendo una enorme demanda social, porque no hay. ¿De dónde quieren que salga la plata para simplemente atender la demanda social? Ese es el recurso, pues el recurso minero a través de la industria minera, industrial, de calidad industrial y legal. Nosotros no queremos otros Buenos Aires. Vea, nosotros ya tenemos un ejemplo y muy grave, el de Nambija. Vaya usted que los medios, por ejemplo, los investigativos, nos dieran un resultado de todos esos años en Nambija. Una mina de oro fantástica, destruida, pero no solamente destruida la mina desde el punto de vista geológico, destruido todo el ambiente, porque la corrupción que haya existido simplemente es tierra de nadie, tierra sin ley. Y esto quieren hacer de Buenos Aires. Este otro recinto que se ha creado alrededor de un depósito minero. Y probablemente no habrá forma de controlar en Girón. Y se van a instalar todos los ilegales en Girón. Sí. Vamos, por favor, tenemos que regresar a que todos estamos bajo la ley o todos estamos en la misma barca o simplemente esto no tiene ningún futuro y nos vamos a lo que dice Marcos, una crisis. Y una crisis de las que jamás hemos visto en la historia del Ecuador. Pero, por favor, somos gente inteligente. Tranquilidad, conversemos. Por ejemplo, sobre el tema de la explotación, de la exploración en el suroriente. Ya. Veo que las comunidades indígenas han reaccionado y les pido tranquilidad. Hay que observar claramente qué es lo que dice el marco jurídico nuestro.
¿Qué es lo que dice el marco jurídico de los tratados internacionales sobre derechos de las comunidades indígenas? Y ahí vamos centrándonos en los acuerdos. ¿Para qué? Para hacer precisamente este enlace que yo señalaba. La consulta que dice la Convención 169 de la OIT está enlazada con los beneficios de participación de las comunidades aledañas al sitio de explotación. Así está conectada. No está conectada con el consentimiento, el consentimiento, que es el artículo siguiente de la misma Convención 169, está referido a si hay que reubicarles a las comunidades. Esto no habla de reubicación, no se está reubicando a nadie. Entonces, yo creo que tranquilamente nosotros podemos llegar a muchas cosas, incluyendo, yo tengo una tesis que la vengo trabajando y la he trabajado con indígenas, directamente con comunidades indígenas, que es derechos de propiedad. Así como existen derechos de propiedad en Estados Unidos para la extracción de recursos naturales no renovables como la minería y como petróleo, gas, carbón, o como en Canadá, los indígenas por sus derechos ancestrales pueden tener directamente un derecho de propiedad al recurso natural en el subsuelo. 1% de realía, muy bien, 0,5%, lo que sea, lo que la legislatura considere que, pero les llega directo. Porque ahora hay que esperar al papá Estado que llegue. Así es. A esa comunidad. En esta ronda o llega mal o no llega nunca. Señora asambleísta. Y ahí tenemos nosotros que las compañías tienen que estar siendo el reemplazo del Estado para satisfacer una enorme cantidad de demanda social insatisfecha. Derechos de propiedad. Es una idea que le vengo trabajando 5 años. Las comunidades indígenas han estado conmigo. Dicen qué interesante esto, porque yo les hago el ejemplo de Estados Unidos y de Canadá, en donde una comunidad de Oklahoma, Gonzalo, produce 3 millones de barriles. Es una comunidad indígena. ¿Y por qué no lo puede hacer también aquí? Digo, estas cosas tenemos que cambiar. Es parte del proceso de modernización. Es como cuando hablábamos sobre el tema de la conectividad que necesitamos en todos estos servicios es válido bancarios. el ejemplo. Tenemos que llegar a otros avances. Ya. Tiene que llegar la tecnología a nosotros. Recuerde lo que pasó con las telefónicas. Sí. Llegó el celular y se acabó el resto. En la ronda intracampos, para ir a lo que le interesa a la Asamblea Nacional y lo que le interesa al país. En la ronda intracampos no se habla de participación comunitaria. Y usted dijo, en cambio, que se necesita una postura social más o menos significativa para que tengan éxito estas instancias de exploración, especialmente en sucumbíos, donde vamos a ponerle toda la fuerza en la parte hidrocarburífera. Y en la parte minera, y seguimos pensando, y todo lo demás, ¿cómo piensan ustedes contribuir? Porque, repito, no es un congreso de expertos el que usted forma parte. Se necesita un apoyo técnico y académico, si cabe el término, para ilustrar a la colectividad de esos campos, de esos territorios, y entrarle con fuerza a convencer a las comunidades de que esto es bueno para todos, pero naturalmente con las limitaciones que las leyes y las normas que ustedes dibujen en un estatuto que van a construir, pues respondan y dejen sin discurso a los opositores a la minería y a los opositores a la prospección hidrocarburífera. ¿Cómo le parece mi sugerencia, señor asambleísta? Totalmente de acuerdo, Gonzalo. No hay expertos, y como no hay expertos hay que traer a los expertos para que vengan a la comisión, porque esto se va a tratar en la comisión o de régimen económico o de desarrollo económico. Aquí está Marco López. Cuando tratábamos la ley económica 1, él estuvo presente en muchas de las discusiones en la mesa, donde vinieron todos los actores económicos y sociales, los expertos económicos financieros, justamente porque lo que falta hay que traer para que expliquen,
para que todos entendamos el mismo idioma y podamos hacer una buena ley y tomar una buena decisión. Correcto. Hay que hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, Gonzalo. Pero el tema es más allá. El tema es un tema que René toca. Seguridad jurídica, estamos trabajando, tienen que respetarse los acuerdos, porque si no respetamos los acuerdos en este proceso de acuerdo con el fondo, empezamos a respetar los acuerdos, nos metemos en un problema donde el Ecuador, al no tener seguridad jurídica, donde no se respetan los acuerdos, ¿quién va a venir a invertir en el país? Entonces, este es el desorden interno que hay que ordenarlo. Yeah. Y hablaba del orden público, hablaba yo. Exactamente. ¿No? El orden público tiene que ver con esto, pues, que llega la policía a Buenos Aires y le dan bala desde los cerros y desalojan a la policía, cuando debería ser al revés, pues, que llega ya no va a tener que llegar el ejército ecuatoriano a Buenos Aires y desalojar todo Buenos Aires y poner orden en una concesión minera, en un trabajo minero, en una explotación minera ordenada. No nos quejemos de que va a haber allí un escenario bien convulsionado. Gonzalo, primero, ahí muertes. Todo es ilegal ahí, todo es ilegal. Ahí hay trata de blancas, ahí hay droga, ahí hay homicidios, ahí hay lavado de dinero. Es un infierno eso, terrible. Buenos Aires. Y mire, y le voy a poner el ejemplo fuera de esto. Estamos en una zona, el Ecuador se volvió sísmico muy fuerte después del terremoto de Esmeraldas y San Lorenzo y Manabí. Sísmico. Sí. Dios no quiera que en ese desorden de Buenos Aires se ve en el cerro abajo. Ahí hay 4,000 personas que viven en el sitio. Ahí, en el hueco que están haciendo, porque no quieren perder su territorio. Es una catástrofe. Entonces, cuidado. Entonces, ahí vamos a lamentar por no poner orden, por no ordenar las cosas, porque entonces estamos viviendo con otro Estado dentro del Estado. Y aquí lo que tenemos que garantizar, lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? La libre movilidad y la seguridad de los ecuatorianos, ¿no? ¿Y cómo vamos a garantizar la seguridad de los ecuatorianos cuando vivimos en este desorden y no vemos la mano del Estado para ordenar? Hay que construir el ordenamiento. Y de lo que dijo Marco, que me voy a agarrar, que esto es fundamental. Si el Ecuador hace bien los deberes, el Ecuador empieza a generar la confianza en los organismos internacionales, en los multilaterales de crédito. ¿Cuál tiene que ser el objetivo nacional de este acuerdo? Reperfilar la deuda externa cara. Porque si hoy hemos conseguido estos préstamos de ordenamiento en 3%, contra una deuda cara de 9,75, ¿no? Que tenemos el día de hoy, y si nosotros hacemos las cosas bien y logramos tener credibilidad y podemos reperfilar esa deuda que nos pesa mucho al 3%, ecuatorianos estamos liberando recursos para el país, para la parte social, para la economía, para poner en marcha, y nos quitamos una mochila que está llena de piedras que no nos deja avanzar. Entonces, el compromiso, hay que entenderlo, es del gobierno, del ejecutivo, es del legislativo, es del sector privado, es de los trabajadores. Si no construimos el acuerdo y lo hacemos bien hecho, nadie va a venir. Es más, el Fondo Monetario, los multilaterales van a decir, pero yo ya les ayudé y ustedes no hacen los deberes. Así es que la responsabilidad es de todos. Así es. Yo les agradezco muchísimo. Se me terminó el tiempo, lamentablemente, pero hemos dicho lo esencial, lo importante. Nos dejan estimulados. Muchas gracias, caballeros, distinguidos amigos Marcos López, René Ortiz y asambleísta César Ron. Creemos en usted en esta parte. Sí, usted tiene una obligación en la Cámara. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva voces de la verdad. En caso a la seguridad.